Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos un día más en estas sesiones que organizamos desde el Instituto Aragonés de Fomento Más Cerca. Hoy tendremos un encuentro sectorial con el sector de la construcción, un sector que tras varios años de esplendor, desde 2009 sufrió una profunda crisis de la que empezaba a resurgir justo cuando comenzó el COVID-19. Para hablar del presente y el futuro de este sector, nos acompañan hoy Javier Mozota, decano del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Aragón. Buenos días, don Javier. Buenos días. También Pedro Navarro, decano presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos. Y Jorge Cuartero, director general de Almopic. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Javier Mozota Bernat estudió su carrera profesional en Madrid en la especialidad de Hidráulica y Energía. Inició su andadura profesional en el Ministerio de Defensa, primero en el órgano gestor del Hospital Gómez Ulla y posteriormente en la Comandancia de Obras de la Quinta Región Militar. Desde el año 87 ingresó en el Ayuntamiento de Zaragoza y ha desempeñado los siguientes puestos: jefe de sección de proyectos municipales de urbanización, jefe de servicio de ejecución de planeamiento en gerencia de urbanismo, jefe de servicio de conservación de infraestructuras y jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo de Infraestructuras de este Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, hasta que en el año 2017 pasó a la situación de retirado. En el Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Aragón ha ejercido como vicedecano entre los años 2002 y 2012, año en el que ha pasado a ser decano y hasta la actualidad. Joaquín Navarro Trayero estudió arquitectura en Barcelona. Ha pertenecido a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón como vocal desde el año 1990 hasta 2004. Y en mayo de 2019, desde entonces, es decano de este colegio. También es consejero del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Asimismo, ha formado parte de la ponencia técnica de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, de la Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de Aragón y de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza. Ha sido redactor y coordinador de algunos libros, entre ellos Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico de la provincia de Zaragoza y la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Cetina, además de escribir artículos numerosos sobre arquitectura y en otros libros y revistas. En cuanto a su ejercicio profesional, inició su carrera en el ejercicio libre de la profesión, ingresando desde 1981 como arquitecto en la Diputación Provincial de Zaragoza, y allí ha desempeñado cargos de adjunto al jefe de Servicio de Estudios y Proyectos, jefe de Servicio de Restauración, jefe de Servicio de Edificios Provinciales, hasta su retiro en agosto de 2017, donde ha continuado en el ejercicio libre de la profesión hasta hoy. Ha realizado en su andadura profesional numerosos proyectos, y sobre todo destacando aquellos trabajos realizados en edificios de bienes de interés cultural, como la restauración de la iglesia de Santa Isabel de Portugal en Zaragoza, el torreón medieval de Navardún, el patio renacentista del Palacio de Huaras en Tarazona, o algunas de las restauraciones hechas en el monasterio de Santa María de Veruela, en Vera del Moncayo, y la restauración de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Cetina. Y Jorge Cuartero estudió en la Universidad de Humberside en Reino Unido y también es ICADE, así como ha estudiado másters de Business Administration y de Marketing. Como profesional ha trabajado en Lieber Ibérica como director de Marketing y como director comercial de la división de hormigón en la actualidad. En la asociación, en Almopic, que es la asociación que agrupa a los mejores fabricantes españoles de maquinaria, componentes y equipos auxiliares para la construcción, obras públicas y minería, Jorge Cuartero
es ahora mismo director gerente de esta asociación y también fue director de marketing, de promoción y marketing de esta asociación. Muy bien, pues con esta breve introducción, cuando queráis, Javier, podéis empezar. Buenos días. Bueno, pues voy a empezar sin más dilación. Venga. Bueno, para poder hacer una previsión sobre el futuro de un sector, pues es necesario que conozcamos pues, la evolución en los últimos tiempos y sus capacidades que posee y así hacer una previsión de lo que puede pasar en el futuro, teniendo también muy presente pues, las circunstancias que afectan en la actualidad, ¿no? Bueno, y sin más dilación, pues voy a poner unas pequeñas, para ir conociendo cómo se ha comportado el sector en estos últimos años. Bueno. José Antonio, ahora no arranca. Bueno, un segundo que parece que no arranca Bueno, ya. Bueno, pues he preparado unas láminas que he sacado del SEOPAN en la que se puede ver el protagonista. Fundamentalmente yo me referiré sobre todo a la obra pública, porque pienso que Pedro se referirá más a la obra de edificación. Para que podamos ver cómo ha evolucionado el sector, pues aquí en esta gráfica se ve el protagonismo de la licitación pública en porcentaje de participación en el Producto Interior Bruto en España. En el año 2006 llegó a ser el 4,7% sobre el Producto Interior Bruto y en estos momentos pues estaríamos en el 1,5%. O sea que es decir, nuestro sector en la participación de la licitación pública pues se ha reducido a la tercera parte de la importancia que tenía el sector. Esto es lo que viene a ser toda la caída de la crisis y en estos últimos años pues se iba apreciando una estabilidad y una remontada en la licitación pública. Si en vez de licitación pública miramos bueno, aquí se ve la licitación por los distintos organismos y autonomías y tal. Esta es la licitación pública en general, este es el de la Administración General del Estado, el de las comunidades autónomas y el de las administraciones locales. El conjunto de todos pues, venía a significar pues, que el sector de la construcción estos últimos años iba teniendo una ligera remontada, pero teniendo en cuenta que hemos pasado a ser pues en lo que es obra pública, la tercera parte en España, ¿no? De lo que era en el pasado. Esto también es la licitación pública en edificación, que en esto sí que también ha habido un repunte importante, y lo que ha sido en obra civil. Por ir hablando de cómo afecta al sector, pues esto viene a ser cómo afecta a la licitación pública el ciclo electoral. O sea que aparte de las circunstancias económicas, pues también influye la pillería política, digamos. Entonces podemos apreciar cómo siempre se produce unos picos, o normalmente un pico de licitación, pues a los 2 años, si la duración de una corporación son 4 años, pues a los 2 años se produce el pico de la licitación para que las obras pues estén acabándose justo unos meses antes de las elecciones, ¿no? O que también te podría tener otra explicación, que cuando llega un nuevo equipo dice que crea presupuestos, expresa su voluntad política en los presupuestos y siempre cuesta un par de años el conseguir redactar los proyectos, obtener permisos y adjudicar la obra. Bueno, serían las dos versiones de un resultado que afecta también al volumen de trabajo que tienen las empresas, ¿no? Es otra circunstancia más. La inversión pública pues lleva siempre un cierto retraso respecto a la licitación, porque el proceso de licitación es largo, pero luego tiene que venir la ejecución de la obra.
La ejecución de la obra, en general, sobre todo en las obras importantes del Estado, pues lleva siempre un retraso. Las obras, desde que por fin viene la adjudicación, pues los primeros trabajos muchas veces son de desvío de servicios, desvío de líneas, desvío de tal, y el impulso grande de la inversión en las grandes actuaciones pues suele empezar al año o los 2 años de que ha comenzado la obra. Es cuando ya se puede producir en la obra en gran medida. Entonces podemos ver que cuando hemos visto que en la licitación el máximo estaba en el 4,5% del Producto Interior Bruto, sin embargo, aquí tenemos el año 2009-2010, viene a ser el 5,2% del Producto Interior Bruto. Es decir, la ejecución de obras siempre lleva un cierto retraso respecto de la licitación. O sea que aún era mayor, más del 4,5, el 5,2. Bueno, seguimos. Esto es la distribución de la licitación pública por organismos. Podemos ver el promedio de estos últimos años, aquí vienen reflejados las distintas administraciones y podemos observar cómo en estos últimos años lo que es administración general ha bajado un poquito su porcentaje y sin embargo ha aumentado las comunidades autónomas y la administración local. Sería que ha ido perdiendo peso en sus inversiones la administración general del Estado y han aumentado sobre el total, aunque todas han bajado, ¿no? Aquí viene la distribución de la licitación de obra pública por tipos de obra. Pues ha disminuido en urbanizaciones, claro, realmente teníamos mucho espacio urbanizado. El medio ambiente pues, se ha mantenido, ha bajado un poquito, en obras hidráulicas se ha mantenido y lo que es transportes, que sería pues, todo lo que es carreteras, y ha bajado también y bueno, en todas ha bajado un poquito. Y sí que ha aumentado en edificación y en equipamiento social. Son los 2 sectores en que el 19 respecto a la media subió un poquito. Subió en edificación y en equipamiento social. Evolución de la distribución de la licitación en obra nueva. Aunque aquí viene reflejado el porcentaje de la inversión anual, lo que se gasta en obra nueva y lo que se gasta en inversión de conservación, aunque parece que ha aumentado en porcentaje, pero no quiere decir que haya aumentado en euros constantes. O sea que aunque es el 52%, como ahora estamos en menos de la mitad, pues conservación realmente pues vendría a ser lo mismo o menos de lo que se gastaba en conservación en el año pues 2006. Es decir, también en conservación, lo que pasa es que el gasto en conservación pues muchas veces es ineludible. Ya la carretera está en el último momento o el tejado del edificio está deshecho, se están cayendo los aleros y ya por fin hay que hacer algo para mantenerlo. Es decir, que aunque figura que ha aumentado en porcentaje sobre el 100% de licitación, aumentaba al 52% de la conservación, en realidad en pesetas constantes pues sería que estamos gastando lo mismo o menos que en el 2007. Aquí también viene la distribución por administraciones. En esto de la distribución, donde vendría lo que invierte en cada autonomía la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local. Yo lo quería representar porque fundamentalmente quería indicar el pequeño peso que tiene en nuestra región la inversión pública por la Diputación General de Aragón. La Diputación General de Aragón, pues yo creo que tiene en bastante mal estado sus competencias en cuanto a inversión en obra pública. Así fue muy ambiciosa pidiendo competencias, pero luego realmente pues la red autonómica de carreteras está bastante flojita y lo mismo en algunos de los sectores que también quiso tener plena competencia, depuración de aguas residuales, pues todavía nos faltan en bastantes sitios. Pensemos, por ejemplo, el País Vasco, donde la autonomía no quiso tener competencia ni en costas ni en depuración de aguas residuales y siempre es muy exigente pidiendo al Estado que le arreglen todas las, que le efectúen todas las depuradoras y que cada vez que hay un temporal y se lleva el paseo de Zaraudo o el paseo Nuevo San Sebastián, exigen rápidamente que se lo tienen que arreglar. O sea que
que fuimos muy ambiciosos en pedir competencias, pero luego estamos realizando muy poca inversión. Es de las regiones que en proporción, porcentualmente, pues invierte menos. Pensemos que otros como el País Vasco es que son plenamente competentes en carreteras, en los puertos pequeños, y sin embargo tienen una inversión del Estado del 29% del total, ¿no? Yo creo que Aragón tenía que hacer un esfuerzo inversor importante. Bueno, sigamos. Esto es un poco la indicación de los ocupados en el sector de la construcción. Se ve que llegó a alcanzar 2,6 millones de trabajadores en la construcción y en la actualidad pues llega a 1 millón. Bueno, este sería de cómo ha ido el sector, que es un sector que por lo tanto tiene gran experiencia porque era capaz de realizar muchas obras y que en estos momentos, bueno, que ha demostrado una gran capacidad técnica, ha sufrido una gran reducción, pero tiene unos profesionales muy competentes, una capacitación técnica de las empresas y ha demostrado su músculo saliendo al mercado internacional y realizando con éxito trabajos en el extranjero. Hoy en día hay cantidad de profesionales nuestros que están trabajando en el exterior y igualmente nuestras empresas se han internacionalizado y están compitiendo en el exterior con éxito. Es decir, en estos años se ha reducido el sector en España, pero nuestras empresas disponen y nuestros profesionales de una gran experiencia y han sido capaces de afrontar retos importantes, ¿no? ¿Cómo entonces llegamos al COVID? ¿Qué ha pasado con el COVID? Pues, ¿qué ha pasado? Pues aquí tengo la representación del consumo eléctrico. Los consumos eléctricos tradicionalmente pues van variando muy poquito de un año con otro. Ahí son pequeños porcentajes los que puede aumentar o disminuir. Pero, sin embargo, llegamos al mes de marzo y ya se produjo un descenso del 6,4%, que es un descenso importante. Pero es que en el mes de abril se produjo un descenso del 17%. Yo creo que en ninguna crisis se ha producido un descenso del consumo tan importante. Y en el mes de mayo pues, se produjo un descenso del 13,5%. Yo creo que en ninguna crisis se ha producido, comparando un año con otro, un descenso de consumo tan importante. Esto es por irnos centrando en la situación actual. Es decir, teníamos unas empresas que salían, estaban fortalecidas o llevaban unos años. Y nosotros mismos en el Colegio de Caminos pues, sufrimos la crisis, hubo que reducir tamaño, ERES, reducir de personal, hemos vendido sedes, cerrado delegaciones y llevábamos 3 años de cierto equilibrio. Estábamos ya en un equilibrio y un cierto pues, optimismo. ¿Cómo nos ha afectado en el colegio, aunque solo sean los datos de la demarcación de Aragón, cómo nos ha afectado al visado el ERE? Pues si los datos de un colegio pequeño, como es la demarcación de Aragón, no son significativos porque varían todos los meses. Pero como es un botón de muestra que puede indicar un poco cómo ha ido evolucionando el sector, aunque probablemente no sea significativo, pero ya lo hemos notado en el visado. Sobre el 100% de ingresos, que sería la media, pues en el mes de marzo se produjo una ligera reducción que yo creo que no llegaba, era del orden del 5%. En el mes de abril, la reducción que se produjo fue del 60%. Los ingresos bajaron al 40%. En el mes de mayo, la reducción ya fue del 80%, nos redujimos al 20%, y en el mes de junio la previsión que tenemos de ingreso de visado es que alcancemos el 40% de la media de los 100. Pensemos que los meses de abril, mayo, junio han sido históricamente pues, meses de gran actividad profesional y por lo tanto de ingresos de visado. Es por mostrar un poco el alcance del impacto que está produciendo el COVID. Es decir, podemos decir que hay una paralización importante. En las obras en marcha, pues no se nota, porque el proceso de la construcción, desde que se tiene la idea de realizar una obra
hasta que por fin se encarga y se redactan los proyectos, se consiguen toda clase de licencias, de permisos y tal, pues es una labor que lo mismo para las empresas que para el Estado, pues es una programación de años. El parar una obra una semana o el que la administración esté parada unos meses, realmente pues afecta poco, porque a la semana de estar parada la obra, pues vuelve a ponerse en marcha, pero se pone en marcha esa obra que estaba en marcha. Lo malo es que qué efectos va a tener el COVID en el futuro. Yo entiendo que cantidad de inversiones que estaban previstas hacer en sector de edificación, hostelería o industrial, todas las industrias que en estos meses ha disminuido brutalmente las ventas, pues retrasarán la inversión o la reflexionarán si no la tenían empezada. Aquellas que están empezadas probablemente las acabarán, aunque en la crisis anterior vimos inversiones que se llegaron a parar, incluso yo formaba parte del Consejo de Gerencia y hubo años en que había más renuncias, hubo alguna sesión que hubo más renuncias a licencias ya concedidas para que devolvieran a la empresa el impuesto de construcciones y obras que nuevas solicitudes de licencias. Eso todavía, que yo sepa, no está pasando ni mucho menos. Por eso, la situación actual pues, es de una gran incertidumbre cara al futuro por el impacto que puede causar el COVID. Pero cara al futuro también tenemos que pensar de que disponemos de buenos profesionales muy bien informados, tenemos empresas con una gran capacidad técnica que la han demostrado y que son capaces de afrontar grandes actuaciones o las actuaciones que se les proponga. Y tenemos que tener presente que también normalmente cuando hay una crisis económica, los gobiernos siempre han utilizado como herramienta eficaz para luchar contra el paro y para reactivar la economía la inversión en obras públicas. Si el gobierno, pues, o los gobiernos de las distintas naciones utilizan la herramienta de invertir en obra pública como medio para reactivar e impulsar la economía, pues puede ser un punto fuerte de cara al futuro. Si hubiera esa inversión, ¿qué sectores parece que pueden ser los más favorecidos? Pues en estos momentos, digamos que por la ideología política y los principios que en estos momentos están más en auge o que parece que influyen más en las decisiones políticas, pues parece que los sectores más beneficiados pues podrían ser aquellos relacionados con el cambio climático y sostenibilidad ambiental. Dentro del cambio climático pues podrían ser facilitar las inversiones en energía eólica, construcción probablemente de centrales reversibles y todas aquellas inversiones de sostenibilidad medioambiental, del ciclo económico, de la reutilización, revalorización de basuras, etc. Y luego, por temas ya de eficacia, pues probablemente podrían ser beneficiados también, que podría servir de impulso, si vienen medios, como de eso ya existen proyectos, pues que se finalizarán determinadas inversiones en transporte, que podrían ser por determinadas autovías que todavía no están finalizadas y que le faltan tramos por acabar, o algunos de los trazados del ferrocarril, electrificación de ferrocarril, mallado de la red eléctrica española. Y bueno, yo creo que ya me he pasado de tiempo y yo creo que ya he dicho un poco mis previsiones de futuro y venga, pues muchas gracias. Bueno. Sí, pues continuamos con Pedro. Ahora, bueno, yo disculpen que no ponga ningún cuadro, porque no me ha dado tiempo de prepararlo. Quiero iniciar parecido a lo que ha hecho Javier, situándome en el punto anterior al COVID actual, haciendo una pequeña historia del tiempo reciente de la construcción en España.
Entonces, el sector de la construcción sufrió una paralización generalizada como consecuencia de la crisis financiera de 2008, y hay que decir que a principios de este año 2020 todavía no se había recuperado. El número de viviendas nuevas proyectadas en España entre los años 2010 y 2018 no superaron las 100.000 anuales, habiendo llegado al extremo de 2014, donde fueron del orden de 30.000, visadas en los colegios de arquitectos, cuando la media histórica de los últimos 50 años era de 400.000 viviendas, con una punta máxima en 2006 de 900.000. Respecto a la rehabilitación, la situación era igualmente lamentable, pues la tasa de gran rehabilitación en nuestro país, con los datos oficiales, se sitúa entre 5 y 10 veces por debajo de las medias de los países europeos con los que nos podemos comparar, como Francia, Italia, Bélgica, Alemania y otros. En este sentido, en los últimos años se había observado la inclinación del mercado a la renovación del parque de viviendas existentes, resolviendo cuestiones relacionadas con la eficiencia energética y funcional, e igualmente se había detectado la carencia de viviendas accesibles. En el ámbito de la rehabilitación, renovación y regeneración urbana, se observaba una necesidad de actuación en los siguientes aspectos: la renovación energética, otras actuaciones referidas a la sostenibilidad, la accesibilidad universal, la adaptación de viviendas a nuevas formas de vida, a nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, tal y como se ha demostrado en este periodo que nos está tocando vivir, de ocio de todo tipo, así como la adecuación a la población progresivamente envejecida, la adecuación a factores de salud y la incorporación de nuevas tecnologías y materiales. Por otra parte, en el tema de la vivienda se ha detectado la necesidad de recuperar un ritmo de producción mayor, especialmente en lo referido a la destinada a personas con escaso poder adquisitivo, que estaría cobijada bajo el paraguas de la protección pública. Indico a continuación una serie de factores que han desequilibrado la oferta y la demanda, especialmente en el mercado de alquiler de vivienda. Las migraciones o desplazamientos internos, el desmesurado desvío del mercado de vivienda al alquiler a ser destinado al sector turístico, que ha producido un nivel especulativo muy elevado que impide a los habitantes del lugar tener acceso a esas viviendas por su altísimo coste. Incremento, por otro lado, de la demanda de alquiler en detrimento de la compra a causa de la precariedad laboral que impide el acceso a una financiación que permita su adquisición o por tendencias de consumo, especialmente entre los jóvenes. En la situación actual y como consecuencia de la crisis del COVID, tenemos que hablar de la paralización de la práctica totalidad de las obras desde el 30 de marzo, al estar suspendidas todas las actividades denominadas no esenciales en el contexto de la lucha contra el virus hasta el día 13 de abril, salvo las obras de intervención de edificios existentes, que se estableció la suspensión en toda clase de obras desde ese mismo día 13, que hay que recordar fue mediante una orden que se dictó a las 21:30 del domingo anterior, hasta el día 25 de mayo en que se levantó la suspensión. Es evidente que esta paralización de las obras ha afectado notablemente a la construcción, pero entiendo que el sector está mejor preparado que en la crisis anterior. Las empresas están, en general, mejor dimensionadas y organizadas, lo que les permitirá responder mejor a la situación creada, ya que además hay que entender que la crisis de 2008-2009 fue una crisis financiera que afectó de manera muy intensa a las entidades crediticias, pero ahora los bancos están mucho más fuertes y pueden pueden apoyar con financiación a las empresas de construcción. Y eso que el sector históricamente ha sido muy vulnerable a las crisis, pues se basa en la inversión y esta se contrae no solo por falta de recursos, sino también por la incertidumbre que las acompaña. Es cierto que la actividad se ha visto alterada y ralentizada por la necesidad de adecuar los procesos de producción a las directrices sanitarias, ya que debemos convivir y trabajar con la presencia de la enfermedad hasta su erradicación definitiva. Las consecuencias del parón y ralentización de las obras, todavía difíciles de evaluar, según una encuesta propia del Consejo Superior de Arquitectos, del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, realizada entre los colegiados españoles, se pueden situar entre una caída de la actividad a final de año próxima al 50%. Esa es una percepción de los colegiados, no quiere decir que esto vaya a suceder así. De hecho, a principios del mes de julio se va a hacer otra encuesta que posiblemente nos dé una visión más optimista, porque parece que el mercado
aunque levemente se reactiva. En estos momentos, lo que se puede afirmar es que se ha producido una reducción de proyectos visados en el Colegio de Arquitectos de Aragón, que se puede estimar entre el 25 y el 30% con respecto al mismo periodo del año pasado, aunque ha afectado todavía el número de licencias, ya que éstas se estaban tramitando con proyectos visados con anterioridad. No obstante lo anterior, hay que añadir como rayo de esperanza que este mes de mayo los proyectos visados en el Colegio de Arquitectos han recuperado el nivel de actividad que tenían en el mes de enero, después del bajón ya mencionado de los 3 meses afectados por el coronavirus. Por otra parte, el confinamiento ha traído como efecto positivo de que los largos periodos de estancia en nuestras viviendas están ayudando a poner en valor la calidad de los mismos, de sus espacios y del entorno construido en general. En cuanto al futuro del sector, voy a apoyarme en mi exposición de un documento promovido por el Consejo Superior de Arquitectos y Colegios, titulado Propuestas para reactivar el sector de la construcción como apoyo a la recuperación económica del país. En esencia, ese documento apuesta firmemente por la rehabilitación de edificios y viviendas y la renovación urbana. Esta actividad puede recoger en buena medida parte de la mano de obra que otros sectores han perdido o pueden hacerlo, como sucedió precisamente a la construcción durante la crisis del 2008 al 2018 de 2019. El promedio de trabajadores ocupados en rehabilitación en los países europeos está en torno del 3,9%, mientras que en España es del 2,2%. Solo alcanzar ese nivel supondría la creación de 400.000 nuevos empleos. La virtud de invertir en rehabilitación, donde el factor del coste del suelo y su carga financiera no interviene, garantiza una tasa de retorno fiscal y de ahorro en prestaciones por desempleo que permite establecer políticas que faciliten la recuperación total o casi total de la inversión pública realizada. Se estima que por cada 1.000.000 de euros de inversión de rehabilitación se generan 18 puestos de trabajo y el retorno fiscal mínimo se sitúa en el 25%, lo que supone un retorno de 250.000 euros y un ahorro de prestaciones de desempleo de los 18 trabajadores que se puede estimar en 200.000 euros, con lo que el ahorro público total generado es de 450.000 euros, es decir, el 45% de la inversión total realizada. Por lo tanto, una aportación pública de hasta el 40-50% de toda la inversión sería recuperada en su totalidad entre los retornos fiscales y el ahorro en prestaciones de desempleo o renta básica. En este sentido, quiero reseñar que el Ayuntamiento de Zaragoza ha duplicado este año las ayudas a la rehabilitación con un total de 6,8 millones de euros. Creemos que ese es el camino. Otro tema de interés es la recuperación de los objetivos de mejora de la eficiencia energética. En este sentido, en una encuesta abierta al público, en general realizada por este Colegio de Arquitectos recientemente, se notaba que entre el 75 y el 80% de las respuestas manifestaban una gran o notable preocupación por la eficiencia energética, lo que sin duda va a llevar a una mayor exigencia a la hora de adquirir su vivienda. Y se puede afirmar que esto supondrá una mayor carga de trabajo. Y lo será más aún en el futuro cercano, porque se estaba antes del COVID-19 trabajando conjuntamente por muchos estamentos de la sociedad, gobierno central y autonómico, organismos varios, empresas y asociaciones profesionales en el desarrollo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que una vez pasada esta crisis se vuelven a poner en valor. Como dice el documento del CESCAE, y cito textualmente, la construcción, al apostar por la transición energética, tiene la capacidad de responder a uno de los mayores retos que se ha manifestado durante esta crisis, la mejora de la calidad de vida de las personas, a la vez que la mejora de salud del planeta. No son posibles personas sanas en un planeta enfermo. Hay que asegurar además la garantía del acceso a la vivienda, los grandes motores que se estaban consolidando en el ámbito de la rehabilitación, renovación y regeneración urbana al que hacía referencia a esta exposición. Para ello hay que tomar, a mi juicio, una serie de propuestas como las que sigue. Creación de grupos de trabajo para modificar normativas tendentes a mejorar la sostenibilidad, accesibilidad y ahora las condiciones de habitabilidad, teniendo en cuenta lo visto en la pandemia del coronavirus, tomando medidas para que no se cierren los balcones y las terrazas, que tan indispensables se han demostrado en épocas de confinamiento, que a buen seguro se podrán repetir. La creación de grupos de trabajo de urbanismo que fomenten las orientaciones al sur, es decir, al sol,
ventilaciones cruzadas, intercalación de zonas y espacios verdes, etc. En resumen, sería tipo de bloques laminares como el Valdesparquera o Parque de Goya, pero con balcones no cerrables para tomar el aire en caso de pandemias, que además reduce el ruido ambiente y permite controlar el asoleamiento. Además, mejorar las condiciones de la edificación en manzanas cerradas, dotando de normativas que adecenten los interiores o patios de las mismas para que estén limpios y ordenados, con propuestas de tener zonas verdes, como podría ser la colocación de terrazas, jardín, como cubierta de las plantas bajas, dotando de ayudas públicas para la regeneración de manzanas o zonas enteras. En este sentido, hay que señalar que en el casco histórico de Zaragoza, posiblemente las viviendas interiores que dan a patio de manzana tienen muchas mejores condiciones de ventilación y soleamiento que las de las calles, que son muy estrechas. Establecimiento de instrumentos técnicos necesarios para conocer situación y potencial real de los edificios y realizar una campaña de implantación de los mismos con subvención pública para su redacción. Modernización de los procedimientos de concesión de licencias para reducir sus plazos. En este sentido, este Colegio de Arquitectos ha hecho su ofrecimiento al Ayuntamiento de Zaragoza para colaborar mediante la Bolsa de Arquitectos Solidarios en la realización de informes que aligeren la carga de los técnicos municipales y permitan acelerar estos procesos. Por otra parte, hay que expresar nuestra preocupación, bueno, esto digamos es anterior a lo que luego explicaré, porque se había producido en el Plan Estatal de la Vivienda una reducción de sus cantidades para dotar de más fondos ayudas de alquiler. Esa medida en su momento era comprensible, estimábamos que había que intentar destinar nuevos recursos, como ya parece ser que se está haciendo. Por el contrario, insisto en el agradecimiento al Ayuntamiento de Zaragoza por su duplicación en la inversión en rehabilitación. Luego tenía una explicación más detallada sobre lo que dice el documento del CISCAE, pero me parece que me estoy excediendo del tiempo, entonces creo que lo voy a saltar y hablar de que el documento del CISCAE está teniendo muy buena aceptación tanto en la Administración del Estado como en las asociaciones profesionales, sindicatos y asociaciones empresariales, y está sirviendo de base para la propuesta de soluciones para superar el COVID-19. De hecho, este martes, cuando ya estaba redactada esta exposición, el secretario de Estado de Transporte y Movilidad anunció que el Gobierno prepara un plan para la rehabilitación de viviendas de 2.000 millones de euros, cuadriplicando la inversión prevista de 30.000 viviendas a 120.000. Lo que espera generar un efecto estimado de 221.000 empleos, con las metas propuestas de la eficiencia energética y del acceso a la vivienda digna y adecuada, además de contar con la colaboración público-privada. A este plan se le suma el Plan 20.000 de vivienda en alquiler, diseñado por el Gobierno y cuyo objetivo es facilitar la vivienda a los jóvenes y familias de bajos recursos, lo que generará un efecto estimado en 148.000 empleos. Es indudable que muchas de las medidas aquí expuestas son a desarrollar a plazo medio y largo, y que por otra parte las ayudas europeas prometidas, si al final el Gobierno de la Nación destina una buena parte de ellas a nuestro sector, como parece, llegarán como pronto en el año 2021, por lo que hay que arbitrar ayudas a nivel nacional y autonómico para superar este año en el que nos encontramos. A ver cómo se concreta el plan de vivienda mencionado. Bueno, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Pedro. Ya continuamos con el tercer interviniente, Jorge Corteo, por parte de Mopi. Os recordamos que luego habrá un debate, con lo cual, si queréis hacer ya preguntas, las podéis ya ir formulando en el apartado de preguntas y respuestas. Gracias. Jorge, adelante. Buenos días, ¿me escucháis? Perfectamente. Adelante. En primer lugar, agradecer tanto a Jesús como a Pilar la invitación para participar en el día de hoy, en esta charla sobre el sector de la construcción. Mi presentación, un poquito por hacer una introducción, va a estar basada en 4 puntos. Una breve introducción de la asociación, un segundo punto de cómo nos hemos adaptado el sector ante la crisis. Luego vamos a hacer una revisión de la situación del sector a nivel mundial. Tanto Javier como Pedro han repasado un poquito la situación en España, con lo cual nosotros vamos a cambiar y a orientarlo a nivel global.
y luego pues, una serie de tendencias que hemos identificado. Pues bueno, ¿quiénes somos? Andopic es una asociación que se creó en el año 82, que está implantada en Zaragoza. En estos momentos, digamos, somos la única asociación representativa del sector de los fabricantes de maquinaria para la construcción, obra pública y minería. Básicamente, nuestra misión es la promoción de las ventas de nuestros asociados a los exteriores, la defensa de sus intereses, la mejora de la competitividad del sector y ofrecer servicios de calidad para nuestros socios. Bueno, trabajamos todo lo que es la asesoría técnica, lo que es consultoría en comercio exterior, marketing y la I+D+I. Actualmente representamos más de 120 empresas, pues con 9.000 empleados, una facturación de unos 3.800 millones de euros y una exportación, dato interesante, de 3.000 millones de euros. Esto fue lo que nos permitió sobrevivir a la crisis del año 2007, 2008, 2009, porque nosotros empezamos a notar la crisis un poquito antes que el tema de Lehman Brothers en el 2008. Representamos todos los sectores de maquinaria dentro del sector. Aquí veis un poquito nuestros asociados. Como veis, la mayoría de asociados tenemos en lo que es el nordeste de la península, especialmente Aragón, País Vasco y Cataluña. Contamos con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el ICEX para lo que es el desarrollo de todo nuestro plan de exportación. Participamos en las principales ferias a nivel internacional, por supuesto SMOPIC en Zaragoza, pero las principales en todo el mundo. Aparte de participar en ferias, pues organizamos misiones comerciales al exterior, invitamos potenciales compradores de maquinaria a nuestro país para visitar nuestras fábricas, organizamos jornadas, seminarios, etc. Como os he dicho, somos la única asociación del sector de los fabricantes. A su vez, somos miembros de CECE. CECE es el Comité Europeo de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, formado pues, por 14 asociaciones en Europa, estando por las principales pues, alemanas, Reino Unido, Italia, Francia, etc. Somos AI, que es Agrupación Empresarial Innovadora. Esto nos permite pues, también participar en multitud de proyectos de innovación con nuestros socios. Y a su vez somos miembros pues, de otros organismos como el de Clusters, como el ICAS, el Industry Cluster Alliance, como la PTEC, la Plataforma Tecnológica de la Construcción, como UNE y como el EVA. Un poquito para hablaros del tema normalización y legislación. Para nosotros es muy importante ser miembros de AENOR y de UNE, porque somos conscientes de que hemos de cumplir todas las normativas vigentes tanto a nivel nacional como internacional. La I+D+I es clave en nuestro sector. Es imposible competir con fabricantes asiáticos y de otros países si no es por calidad. En este sentido hemos promovido en multitud de proyectos, Impulsa, Bartrainer, Diversa, Bitemop, etc. También es para nosotros importante todo lo que es la seguridad en obras y en este sentido colaboramos con la Fundación Laboral de la Construcción. Y después de esta breve presentación vamos a ir a cómo nos hemos adaptado al cambio, porque es cierto que ahora tenemos una crisis muy importante provocada por el COVID, pero la crisis del 2007-2008 fue todavía mucho más importante y aquí pues quiero utilizar esta frase de Charles Darwin, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Entonces, ¿cómo nos hemos adaptado al cambio en nuestro sector? Considero que hay 4 pilares fundamentales. Uno que es la exportación, otro que es la diversificación en productos y sectores, otro que es la I+D+I y otro es el contar con personal y colaboradores cualificados. Entonces, os pongo lo que es un plano tradicional del mundo. Cuando pensamos en el mundo, todos pensamos en este mapa. Y nosotros hace años hicimos una reflexión y dijimos, ¿por qué no le damos la vuelta a este mapa? Entonces, vemos otro mundo. También tenemos que pensar que tal y como vemos nosotros el mundo, no es como lo ven en otros países, o no es como lo ve, por ejemplo, en China. Entonces, normalmente la forma tradicional es que Europa está en el centro, pero dando este cambio al mapa, pues vemos que ya no estamos en el centro. Entonces, creo que es muy importante que todos reflexionemos de que el mundo es muy amplio y que tenemos que abrir los ojos y mirarlo de otra manera. Para todo el proceso de exportación, pues he dicho, participamos en diferentes ferias, donde
representamos a nuestros socios. Tenemos un plan de actividades muy importante. Como veis, pues prácticamente tocamos todo el mundo. Esto lo hacemos año a año, desde principios de los 90. Obviamente el COVID nos ha afectado y hemos tenido que reorientar todas las actividades que teníamos entre mediados de marzo y prácticamente octubre. Nos hemos tirado a la piscina, vamos a volver a organizar actividades en el exterior a partir de septiembre. Obviamente, pues esto confiando en que no hay ningún rebrote y que tenemos facilidades para viajar. Estamos ya pensando en el año 2021, no podemos parar. Como veis, tocamos prácticamente pues también todos los continentes. Diversificación es muy importante. Tenemos empresas que la crisis del 2008 les obligó a reorientarse. Ejemplos de empresas que fabricaban cintas transportadoras reorientaron su actividad hacia el sector del ocio, hacia el sector, por ejemplo, de la nieve. Incluso pues, han aprovechado la crisis actual para centrarse en el sector sanitario. Tenemos socios pues, que también han contribuido durante el COVID a ofrecer medios de protección, de limpieza, con lo cual quiero decir que es clave que nos adaptemos a los cambios que cada vez son más frecuentes. Pongo 3 ejemplos que todos conocemos, como Blockbuster desapareció y ahora tenemos Netflix, como desapareció el cassette y ahora tenemos Spotify, o como ahora estamos yendo a todo el tema de la movilidad compartida. En este sentido, pienso que todos nuestros sectores y el sector de la construcción, especialmente de fabricantes, pues tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios que tenemos encima y que se nos avecinen. Por supuesto que es clave la I+D+I. Como os he comentado antes, no podemos tener éxito si no invertimos en innovación, en desarrollo, en investigación. En este caso, pues nuestra industria, nosotros llamamos la industria 4.0, está inmerso en un proceso de transformación digital muy importante, lo cual supone un reto para todos nosotros y desde la asociación estamos ayudando a las empresas a que se adentren en este reto. Hay otras muchas tecnologías que ya están aquí en nuestro sector, pues el Big Data, el Cloud Computing, la fabricación aditiva e impresión 3D, la robótica colaborativa, sensorización, realidad virtual y aumentada. ¿Por qué insisto también en esto? Porque muchas veces pensamos que son otras industrias, especialmente la industria de la automoción, la que ha de adaptarse a estos cambios, pero nuestra industria también ha de adaptarse si queremos tener éxito. Bueno, no voy a extenderme porque tampoco tenemos tiempo para todo lo que tengo en esta presentación, pero sí que hemos comprobado que nuestro sector, comparado con otros sectores, en el ámbito digital, pues todavía nos falta mucho por hacer. Y pienso que es importante que todos nos introduzcamos en este mundo. Hay iniciativas por parte del Gobierno de Aragón muy importantes. Tenemos organismos e institutos como Itainova que nos pueden ayudar y creo que todos tenemos que aprovechar estas herramientas. Lo que os decía, hay tecnologías digitales, el BIM, o lo que es el modelado de información, la prefabricación, sensores inalámbricos, equipos automatizados, robotizados, que tenemos que aprovechar todas estas tecnologías. Y pensamos que va a jugar un papel clave en la evolución de nuestro sector y nos va a permitir ser competitivos en los mercados exteriores. Voy a pasar estas transparencias rápido, ¿vale? Para centrarme en otros campos, aunque por supuesto la presentación estará a disposición de IAF y IAF puede compartirla con todos vosotros. Por supuesto que para adaptarnos al mundo digital también tenemos que pensar que las empresas han de adaptarse y tenemos que tener dentro de las empresas personal preparado para llevar a la práctica este cambio. Aquí tengo algún ejemplo de proyectos que hemos hecho con Itainova, como es el adaptar un dumper para que sea autónomo. Por ejemplo, pues en lo que es túneles, en lo que es minería, donde hay riesgo, antes, pues obviamente, la máquina necesitaba de un conductor para realizar los trabajos que eran necesarios. Ahora lo que queremos es, obviamente, no queremos quitar puestos de trabajo, pero sí queremos eliminar riesgos. Y en este sentido os animo a todos a que colaboréis con centros de investigación y desarrollo para llevar a cabo todos estos proyectos.
como veis, bueno, cómo ha habido que adaptar el equipo, los implementos que se han de poner, pero bueno, estos son tecnologías existentes y que la adaptación no es compleja. No podemos olvidarnos tampoco de la electrificación, de los sistemas motrices que van a ser clave, al igual que la industria de la automoción ha de adaptarse y hay pues cada vez hay más coches híbridos, empieza a haber coches eléctricos, pues al final nuestro sector va a ir hacia lo mismo, no tenemos ninguna duda. Hay otras tecnologías las cuales podemos aprovechar, lo que es el blockchain. Pensamos que toda la cadena de valor del sector puede aprovecharse de estas nuevas tecnologías. Y ahora sí, voy a centrarme en lo que es el sector a nivel mundial. Entonces, lo primero, nos estamos enfrentando a un entorno VUCA, sabéis que estamos en un entorno volátil, con mucha incertidumbre, entonces esto provoca inestabilidad, pero tenemos que ser conscientes, estudiar tendencias para poder siempre adelantarnos a los cambios que nos vienen encima. Por supuesto, yo no voy a decir que yo pude prevenir o vi venir la pandemia, yo creo que ninguno lo hemos visto, pero sí que creo que son cosas pues, que tenemos que tenerlas presentes y son situaciones que nos podemos encontrar. Entonces, actualmente nos encontramos con una inestabilidad política muy importante, en España, por ejemplo, pero a su vez pues, hay otras variables que desde luego están afectando a la economía global. Una es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un poquito calmada ahora con el tema del coronavirus, pero que en cualquier momento pues, puede volver a acrecentarse. El tema del Brexit. El Brexit es un tema que ahora lo tenemos todos prácticamente en el olvido, pero no podemos olvidar que a final de año sabremos qué tipo de Brexit tenemos, si es fuerte, si no es fuerte, si hay acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Desde luego esto nos va a afectar. Fluctuaciones monetarias, inflación y escasez de suministro, desastres naturales, factores socioculturales como las revueltas que está habiendo en Estados Unidos por temas raciales. Todos esos factores, sin lugar a dudas, pues nos afectan a todos. En cuanto a la venta de maquinaria en España, no voy a centrarme en ello, tenéis la presentación a vuestra disposición. Y sí que vamos a empezar por analizar el mundo por zonas geográficas. Pues, el periodo 2016-19 pues, fue fructífero para nuestro sector. Después de unos años terribles, con una gran crisis, especialmente en España, pues vimos unos avances importantes. Hubo avances prácticamente en todos los subsectores de la construcción, residencial, ingeniería civil, no residencial y rehabilitación. En cuanto a ventas de maquinaria, así ya me quiero extender un poquito más en el tiempo. Esto eran las previsiones que había previas al COVID. Como veis, del 2007 al 9 pues, hubo una gran caída. Posteriormente empezamos a crecer poco a poco, hasta llegar al año 2019, que nos hemos estancado, y la previsión que teníamos ya hasta el 2023 pues era de una caída paulatina en las ventas de maquinaria. Bueno, aquí analizamos ya un poquito pues, los principales mercados de Europa. Como veis, la evolución pues, ha sido un poquito paralela, siendo la península ibérica los que más sufrimos la crisis del 2007 en adelante. Aquí voy a hablar, bueno, hablaba de tipología de producto, pero no creo que sea interesante para todos los ponentes. Tenéis la presentación a vuestra disposición. En cuanto a Estados Unidos, que es un mercado muy importante para nosotros, pues también ya desde el 2005 empezó a bajar, del 2009 a crecer, y la verdad que desde entonces no ha parado de crecer. Y teníamos pues, unas previsiones hasta el 2022 de crecimiento y a partir del 2023 de un pequeño bajón en las ventas. India, un mercado interesante, en desarrollo. Digamos que también había un crecimiento importante desde el 2015, bajó el 2019 y esperamos pues, que crezca hasta el año 23. En cuanto a China, China sintió la crisis de 2007 mucho más tarde, fueron los primeros en recuperarse, pero después ha habido un bajón importante hasta el 2016, empezó a crecer hasta el 18 y ya desde el 19 pues, ha empezado a caer.
perdona, bueno, el principal mercado de nuestro sector es China, le sigue Estados Unidos, después Europa, Japón y la India. Entonces, la previsión mundial que teníamos a final de 2019 pues, era que habíamos tocado un máximo en el ciclo en el año 2018, con mercados estancos o en caída a partir del 19. Estados Unidos era un poquito la excepción y nos adentramos en una recesión, pero que no era grave. Pensamos que la inversión en renovación de infraestructuras vivirá un año un periodo de austeridad y pensábamos pues, que la recuperación llegaría en zonas como Oriente Medio o América Latina. Todo esto ha cambiado después del COVID. Entonces, empezamos a hablar ya de cómo ha afectado el COVID a nuestro sector. Entonces, obviamente pensamos que el COVID pues, va a cambiarlo prácticamente todo. Hay tendencias que nos van a afectar a todos, pues va a haber cambios geopolíticos, con una nueva globalización, o ya no globalización, ahora la gente habla de localización. Desde luego, pues toda la tecnología va a ser una ventaja estratégica muy importante de aquí al futuro. Nos enfrentamos a nuevas formas de vida que también va a afectar a las formas de construir y a la forma como nuestro sector y nuestras máquinas han de adaptarse. Pensamos que va a haber mucha más, nos vamos a centrar en lo que es pues, inversiones razonables, en proteger nuestra salud, y va a haber un cambio en lo que son los consumidores. Entonces, ¿cuál es el futuro de nuestro sector? ¿Qué impacto va a tener? Antes he querido exponer esta tabla realizada por el Deep Knowledge Group, en la cual podéis ver cómo ha afectado el COVID a los diferentes países. Y vemos los países que están arriba en la tabla son los que menos le ha afectado o los que mejores se han adaptado. Y en este caso pues tenemos ejemplos como Suiza, Alemania, Israel, Singapur, Japón, Austria, China, Australia, Nueva Zelanda o Corea del Sur. ¿Por qué os digo esto? Porque también nosotros como sector tenemos que plantearnos qué países se van a recuperar antes, porque van a ser objetivo nuestro para abordarlos. Esto ya es una evolución de las ventas de maquinaria con una consultora muy relevante en nuestro sector, que es Off-Oil Research, de la evolución hasta el año 2024. Entonces, como veis, pensamos que no vamos a recuperar el nivel de ventas del 18-19 por lo menos hasta el 2024, con lo cual preveemos un impacto muy importante en nuestro sector y aparte duradero. Bueno, esta tabla viene a decir lo mismo, pero si analizáis lo que es 2019 con 2024, vais a ver que prácticamente ningún mercado va a alcanzar los niveles que había previos a la crisis. Tal vez India, Japón, Estados Unidos, pero desde luego lo que es China y Europa, pues no pensemos que podemos llegar a niveles previos a la crisis hasta el 24. Con lo cual, prevemos una caída de las ventas mundiales de maquinaria, lo que es el año 2020, de aproximadamente un 20%. Se espera un impacto más leve en China, porque han salido antes de lo que es la crisis del COVID. Y en otras regiones del mundo, pues la bajada de la venta estará eso, entre un 20 y un 30%, siempre contando que no va a haber rebrotes. Obviamente esto lo cambiaría todo. Aquí tenéis el cambio que ha habido en la proyección que teníamos de ventas por zonas geográficas. Principales mercados: China, Europa, India, Japón, Norteamérica y el resto del mundo. Y como veis, pues insisto que hasta el 24 no preveemos que el mercado se recupere. Aquí veis un poquito, pues vamos a abordar por zonas geográficas cómo va a ser este impacto. No me voy a meter porque, como digo, la presentación va a estar a vuestra disposición. China, Europa, India, América del Norte y Japón. Aquí ya esta tabla es interesante porque hace un análisis de los resultados de nuestro sector en el primer trimestre y ya veíamos o ya hemos visto que el impacto está siendo muy importante, y eso que solo contamos con 15 días de lo que es el impacto del COVID. Pero el revenue de las empresas pues ha bajado pues más de un 20%, con lo cual fijaros el impacto que tiene a fecha de hoy.
un poquito pues, el rendimiento financiero en el primer trimestre, pues también hay una caída muy importante. Insisto que en este periodo solo teníamos 15 días de impacto del coronavirus. Industrialmente, desde luego, ya observamos una bajada en lo que es el 2019, con lo cual esto pues, no va a hacer sino que acrecentar la bajada y la pérdida de ingresos. Sí que pensamos que a partir de ahora, dentro de los subsectores que hemos hablado antes, el que menos va a verse afectado va a ser el de la infraestructura, si lo comparamos con otro tipo de edificaciones, residencial, no residencial. En residencial sí que creemos que la rehabilitación pues, va a crecer. Si hablamos de la evolución esperada, a corto, medio plazo y a largo plazo, pues vemos las infraestructuras como sector que digamos pues, que no va a sufrir la crisis. Aquí la Unión Europea pues, nos ha presentado un plan que esperamos que se ejecute y esperamos también pues, que en España pues, este plan se lleve a cabo porque va a ser fundamental. En cuanto a la cuestión residencial, pues no somos tan positivos y pensamos que la evolución en el corto o medio plazo pues va a ser negativa. Y lo mismo con la no residencial. En cuanto a impacto del COVID en el sector, pues va a haber impactos en las operaciones del día a día, impacto financiero, obviamente va a haber un cambio en la estructura del mercado. A largo plazo esperamos llegar a una nueva normalidad. Vemos factores de riesgo importantes y en este caso nos basamos en un estudio del ITEC. Digamos pues que hemos puesto tres escenarios, el de alto riesgo, el de moderado y la incertidumbre. ¿Por dónde empezar a cruzar la normalidad? Pues en este sentido, obviamente, pues, nos hace falta un liderazgo a nivel internacional que afronte los problemas y ponga gente preparada para salir de esta crisis lo antes posible. Tendencias claras, lo he hablado antes, porque para nosotros ya era importante de la crisis del COVID. Va a haber una mayor digitalización, va a haber más colaboración en remoto a través de la ingeniería BIM. El contratista pues, va a empezar a gestionar online todo lo que son compras, gestión de flujo de caja. Va a haber más herramientas 4D y 5D para replanificar y optimizar las obras. Va a haber un reequilibrio de las cadenas de suministro para garantizar la resiliencia. Va a haber una consolidación en diferentes ámbitos. Pensamos que hay una integración vertical. Cada vez va a ser más importante la prefabricación off-site, es decir, ir a la obra con los equipos, con el producto ya terminado. Obviamente vamos a ir hacia una industria cada vez más sostenible. Y aquí vemos pues, 7 acciones claves de éxito en la normalidad, pues, que va a ser acelerar la digitalización, invertir en la cultura y las habilidades necesarias, reforzar el control y la gestión a nivel de portafolio, reforzar la resiliencia de la cadena de suministro, redistribuir capital y recursos por regiones y negocios, identificar oportunidades para cambiar a off-site y mantener la cercanía con los clientes pues, más que nunca. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias a Pedro Navarro, a Javier Mozota y Jorge Cuartero por la exposición. Y ahora empezamos ya el turno de preguntas y participación del público. Os recordamos que tenemos 2 opciones, una preguntas por escrito a través del botón de preguntas y respuestas y otra es la participación de los, en este caso, escuchantes a este panel a través de levantar la mano y os iremos dando la palabra. Además tenemos la ventaja de esta herramienta o de este medio de comunicación es que nos permite pues, la conexión de personas independientemente de donde estén localizadas. Y además tenemos a un aragonés, director de una feria internacional y predecesor de Jorge Cuartero en Amopic, como es José Antonio Vicente, que lo tenemos en línea desde Qatar. Con lo cual, José Antonio Vicente, cuando quieras, puedes formular tu pregunta. A ver si lo conseguimos que se conecte. Sí, muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. ¿Me oís? Te oímos, lo que no te vemos. A ver si puedo conectar. Ahora, perfecto. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a los ponentes y la verdad es un placer poder seguir la actualidad de Aragón y de España, por supuesto, como debe ser. En mi calidad de presidente de la Cámara de Comercio de España en Qatar, querría reafirmar, todo esto que voy a hacer es una pequeña reflexión con alguna pregunta incluida. Lo que don Javier Mozota y, por supuesto, Jorge Cortero han afirmado de la excelente calidad de nuestros profesionales. Es un tema, aquí lo he podido comprobar. Es verdad que todo depende del grado de inversión que hay en cada país, pero aquí están las principales constructoras, los principales OHL, FCC, Acciona, en fin, ingenierías, Sener, TIPSA, Técnicas Reunidas, gabinetes de arquitectura, muy bien valorados, y no solo ha sido como una salida adelante por la crisis precedente del 2007, 8, 9, sino también por el grado de calidad de nuestra industria. Hablo de industria porque esto es una industria muy amplia, que creo que tendría que tener un apartado muy importante. En España está SEOPAN, están los colegios profesionales, están MOPIC, están las fundaciones de la construcción, está la COE, el sector de la construcción. Debería crearse una mesa muy clara en cuanto apoya a este sector. Es una reivindicación que veo desde fuera claramente por la gran calidad de los proyectos que estamos realizando aquí en esta región y, por supuesto, en los países del mundo. Se ha hecho un plan para la automoción, se ha hecho un plan para el turismo, ¿por qué no uno sostenible para la construcción? Que no dependa, como ha dicho don Javier, de los momentos electorales en cada situación y en cada estancia. Y bueno, yo creo que eso es una reivindicación que me gustaría saber vuestra opinión. Creo que hay muchos sectores. El tirón de nuestras empresas constructoras tira de nuestra industria, tira de nuestros proveedores, tira de nuestros diseñadores, de nuestros desarrolladores. O sea, es una industria inmensa y a veces solo vemos, sí, los grandes números que puede generar el turismo, que puede generar otro tipo de sectores, pero este es un sector dinámico, es un sector, como ha demostrado Jorge, pues con alta tecnología, alta capacidad de desarrollo, y es lo que me gustaría un poco reivindicar, y sobre todo reivindicar, y por la parte que a mí me ha tocado en su momento, que no solo tenemos a la única asociación nacional en nuestra comunidad haciendo una excelente labor, sino que tenemos SMOPIC, que es una feria de referencia internacional que solo nos acordamos cuando llega cada 3 años, y que la verdad que creo que es un referente en el cual se puede interactuar y se puede desarrollar y mostrar toda la capacidad de desarrollo productiva de este sector. Me gustaría lanzar esta reflexión, pregunta, a ver si es posible que también aparezcamos en la foto, con una serie de inversiones sostenibles y, desde luego, de apuestas de nuestro querido gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues creo que es un guiño a Javier y a Pedro. ¿Creéis que haría falta un plan país a 20 años con una estrategia que los partidos definieran infraestructuras, tanto a nivel de obra pública como de inversión en viviendas, y no dependiéramos a veces de políticas más a corto plazo de la decisión de los gobiernos que puntualmente nos... ¿Qué demanda de infraestructuras? A ver, del Colegio de Ingenieros de Caminos. Aquí tenéis un altavoz. ¿Qué infraestructuras creéis que harían falta para una España para ponerla en vanguardia para los próximos 20 años? Hombre, pues a mí me parece que, por ejemplo, si descendemos exclusivamente pues, a Aragón, por ejemplo, pues efectivamente hay una serie de infraestructuras que es necesario completarlas. Hasta que no se acabó la autovía entre Zaragoza y Valencia, pues al final nos íbamos por Utrilla, ya no sabíamos cómo conseguir llegar a Valencia. Aquello era horroroso. Y esto, cuando ya se ha acabado, pues ya se pone en valor un territorio y genera posibilidades de desarrollo económico a todo un territorio que se apoya en esa infraestructura. Pero tiene que acabarse. Entonces hay una serie de infraestructuras en Aragón que todavía no están completas. Por ejemplo, pues la autovía desde Zaragoza hasta Pamplona, pasando por Jaca. Pues ahí tiene varios tramos y que si mejor por aquí, mejor por allá. Y llevamos 20 y tantos años o 30, ya no sé cuántos para hacer esta autovía. Es que no puede ser. Se tienen que acabar y poner en valor como ejes de desarrollo de todo esto. Lo mismo el eje del Pirineo. Pues hay que acabarlo de una vez. El acceso al Valle de Benasque. ¿Cómo vamos a desarrollar el Valle de Benasque si no se completan los accesos y el programa de Ventanillo? Pero eso solo en el tema de comunicaciones. El aeropuerto, por ejemplo, de Zaragoza, pues la Nacional 125 pues, se está colapsando. Hay que pensar que
desdoblar una calzada y redactar el proyecto, estudios de trazado, no sé qué. Esto cuesta 10 años. Si en estos momentos ya se tendría que estar trabajando en el desdoblamiento, en el proyecto de desdoblamiento, en el acceso al aeropuerto de Zaragoza, lo que es la carretera Garrapinillos. Esto se va a quedar corto en 3 o 4 años. Si ya hay momentos en que viene muy cargado de tráfico con todo lo que es plaza. La ronda sur ferroviaria, pasemos al ferrocarril, ¿no? La autovía hacia Alcañiz. Eso hay que completarlo, ese eje. La Nacional 2, hay que completarlo, esto en carreteras. Pero en lo que es ferrocarril, la ronda sur ferroviaria. El disponer de un ferrocarril que nos comunique con el Levante. La ronda sur ferroviaria sería desde Figueruelas, pasando por la estación intermodal que está al otro lado del aeropuerto, al lado de Plaza, y que tuviera comunicación con vía doble. Eso es otro cuello de botella que tenemos en el transporte de mercancías. El acabar de electrificar el transporte de mercancías. Esto es sostenibilidad medioambiental. Si queremos que haya ferrocarril, tiene que ser rápido, que funcione por la noche, que consuma la energía eléctrica sobrante y que transportemos así las mercancías. Es que tenemos muchas necesidades. El ferrocarril, como hemos dicho, a Valencia, pues no podemos estar incomunicados con el Levante. Es poner en valor toda la provincia de Teruel, vertebrar el territorio aragonés, las comunicaciones con Francia, la travesía central del Pirineo, o el contar con un ferrocarril que nos lleve, me da igual que sea por Canfranc, por donde quiera, pero que sea cómodo, rápido, seguro y sostenible medioambientalmente. La política hidráulica. En esta crisis nos hemos encontrado que la agricultura no falla. La agricultura ha seguido trabajando. Es una manera de fijar la población, el desarrollo de los regadíos. Ahora acabamos de llevar el revolcón con Viscarrués. Pero de alguna manera, si queremos regar en Monegros, habrá que conseguir llenar pues, la balsa de Almudévar o el embalse de Almudévar. Esto no está resuelto, no está resuelto. Hemos dicho no a Santa Liesta, hemos dicho no a Viscarrués, después de trabajar, hacer proyectos. Hace falta pensar un poco las cosas antes y luego no estar cambiando de opinión. El campo de fútbol de la Romareda. Llevamos ya 3 proyectos. Se han redactado y se han pagado 3 proyectos y no hemos ejecutado ninguno. Esto es jugar con él. Es que la eficacia de la administración... Bueno, me callo para que hablen los demás, perdón. He nombrado unas pocas infraestructuras, sí. Pero habría que colocar una torre de control en el aeropuerto de Zaragoza, acabar de mejorarlo, bueno, muchas cosas. Muchas gracias, Javier. Pues, Pedro, si nos quieres dar tu visión acerca de la demanda del Colegio de Arquitectos para los próximos años. Que es que haría falta un plan estable a nivel de viviendas y... Totalmente de acuerdo, porque el 50% del parque de viviendas que hay en España está envejecido. Entonces, y luego hay otra cuestión. Se está hablando mucho de la Agenda 2030, que pretende crear viviendas sostenibles con eficiencia energética y accesibilidad. Pero hasta este año nadie se la ha tomado en serio, por lo menos en España, porque la Agenda 2030 se aprobó en el año 2015. Han pasado 5 años que nadie ha hecho nada y realmente nos quedan solo 10. Y es que es poco para todo lo que se pretende hacer. Yo creo que ese plan que estaba comentando nuestro invitado anterior desde Qatar, de hacer un plan a 20 años, 25, los que sean, y volver a recuperar el nivel de 400.000 viviendas anuales, que era la media que tenía España, yo creo que es fundamental. Y además, totalmente independiente de los vaivenes políticos. Que gobierne, eso cree esa capacidad de trabajo que se organiza en las empresas, se organizan los arquitectos, se organizan todos los técnicos que intervenimos y desde luego se crea mucho empleo. Entonces, creo que es fundamental que se trate de hacer un plan nacional de la vivienda, pero no uno de 4 años, que es lo que dura un ejercicio político, sino de 20 o 30 años, y puede ser a muy largo plazo y sostenible. Eso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí para Jorge Cuartero. ¿Cómo explicarías, y es un gran desconocido a veces, de que tengamos, como decía antes Juan Antonio Vicente, pues la sede de una asociación de fabricantes de maquinaria de construcción, de obras públicas y de minería,
con sede en Zaragoza, que el 60% de las empresas sean de Aragón y además esté calificada por el Ministerio de Industria como agrupación empresarial e innovadora. ¿Cómo explicarías este germen de que tengamos en Aragón tanto potencial a nivel de este sector, que somos una referencia, somos el principal tractor a nivel nacional? ¿Cuál es la clave del éxito de Aragón para este sector, Jorge? Pues para mí la clave del éxito es que hubo una serie de empresarios innovadores implantados en Aragón que apostaron por el desarrollo de nuestro sector en Aragón. Posteriormente pues, crearon lo que es la asociación en Aragón al amparo de esta situación de tantas empresas en Aragón, la principal sede de nuestro sector a nivel nacional y que los años potentes pues, era una referencia a nivel mundial, la época que estaba José Antonio, pues todo ello ha hecho pues, que realmente pues, tengamos un clúster de la industria de los fabricantes de máquinas de construcción en Aragón. No hay mayor explicación. Así como hay otros sectores, el textil, que está localizado en una zona geográfica de España, la máquina de herramienta en otro, el calzado en otro, pues el sector de la construcción pues, desde hace muchos años pues, se desarrolló en Aragón y para nosotros pues, obviamente es un honor y por eso pues, la sede de la Asociación Nacional pues, está en Zaragoza. Aquí tenemos una pregunta para Javier Mozota, que además la ha nombrado, que es la travesía central del Pirineo. La pregunta es, ¿tiene sentido apostar por una infraestructura que no sabemos si se va a hacer? ¿Haría falta un compromiso de todos los partidos? ¿Eres optimista que se haga la TCP? Claro, sí, la travesía central del Pirineo, que ya figuraba en la planificación de las grandes redes europeas, pues de repente pues, el gobierno español pues, renunció a ello y a cambio nos decía que iba a hacer un tren pues, de doble vía, de velocidad alta con el Levante y que era como nos compensaban a Aragón de quitar la travesía central del Pirineo. Luego resulta que los estudios iniciales pues, de el hacer un ferrocarril en condiciones a Valencia pues no valía bastante dinero y lo escondieron o no lo impulsaron, se olvidaron. Ahí fue Y claro, después de que se había conseguido el avanzar en esos estudios, el dar marcha atrás, pues esto supone un retraso. Son obras que, si van bien, se pueden realizar en 20, 25 años. Esto se empezó hace 15 años, pero de repente nos echamos atrás. Son obras que, por supuesto, ya algunos no las veremos acabadas, pero yo entiendo que el transporte de mercancías, que cada vez iba a más, hasta esta crisis, pero que tendrá que ir a más, pues se vencerá al COVID, seguro. Y volveremos a cada vez a ver mayor actividad comercial. Y esa actividad comercial no puede ser pasando cientos de camiones por los puertos del Pirineo. Tendrá que pasar lo mismo que pasó entre Suiza e Italia. Llegó un momento en que dijeron, no puede ser que pasen miles de camiones por los puertos de los Alpes. Y dijeron, vamos a hacer unos túneles y pasan las mercancías por esos túneles. Y porque tiene menos impacto ambiental, es más sostenible y porque España necesita pasos alternativos a unas regiones que en determinados momentos son gobernadas por sentimientos muy nacionalistas que no son solidarios con el resto de la nación. Y entonces España, por un valor estratégico y comercial, necesita un paso alternativo. No puede ser que por determinadas crisis políticas puedan quedar gran parte de nuestro comercio bloqueado en la frontera. No podemos depender de esos monopolios. Y es una manera, y yo por eso creo que a la larga se tendrá que llegar a la travesía central del Pirineo. Y debería haber primero un convencimiento político, un impulso. Técnicamente está resuelto. Existen túneles de esas dimensiones construidas en Centro Europa. España está construyendo túneles de acceso en estos momentos por Adif a Asturias que son de esas longitudes. Tenemos tecnología y empresas que lo saben hacer. ¿Qué es una gran inversión? Sí, pero tendría que haber esa voluntad política. En este momento España depende de nacionalismos que prefieren mantener el monopolio, claro. Tener el único estanco del pueblo para que todos tengamos que comprar ahí el tabaco. Es que está así de claro. Bueno, me parece, no sé si lo he aclarado. Te has mojado.
te has mojado, Javier. Tenemos una pregunta aquí para Pedro Navarro como decano del Colegio de Arquitectos. La pregunta es, para evitar la fuga de cerebros de arquitectos que hemos visto los últimos años, casi décadas, ¿no crees que una oportunidad es la cooperación para aspirar a proyectos internacionales? Bueno, eso por supuesto. Lo que pasa es que eso tienen que ser los propios equipos los que se organicen para hacer esos trabajos. Lo que yo creo que lo que tenemos es que potenciar, como he dicho antes, la construcción en España, para que la gente no se tenga que marchar. Una cosa es que un equipo de arquitectura quiera trabajar en el extranjero porque ha llegado a un nivel de capacitación tan grande que digamos, Aragón o España se le queda pequeño, y otra cosa es que tengan que salir por obligación, porque como pasó en la crisis del anterior, en 2008, pues realmente hubo muchos equipos que tuvieron que juntarse, crear macro equipos, macro despachos para poder trabajar fuera, porque aquí es que no había trabajo. Y muchos arquitectos pues, se quedaron, no voy a decir que en la ruina, pero casi. Entonces, creo que lo deseable para mí es que la gente que salga afuera lo haga porque ya ha adquirido un nivel de capacitación tal que le permita salir y que mientras tanto todos los demás encuentren trabajo aquí en España. Decimos una pregunta para Jorge Cuartero que dice, con la cantidad de datos e información que nos has compartido, la visión de Amopic respecto al sector en España y a nivel mundial, ¿es positiva o esperaremos a largo plazo? ¿Cuál es la perspectiva real de España y a nivel mundial? Se está hablando mucho el tipo de salida que habrá de la crisis. Si una V, si una W, si una U. Yo confío o creo que se va a producir lo que es el signo del Nike, una bajada muy importante y creo que la crisis va a ser duradera. Me centro en lo que son los fabricantes de maquinaria de construcción, en la industria. Pero ahora mismo hay muchísima incertidumbre. Este año hay citas cruciales, las elecciones de noviembre en Estados Unidos, el Brexit, la guerra comercial China-Estados Unidos, que yo creo que han enterrado el hacha de guerra, pero imagino que pronto la volverán a sacar. Digamos que para las empresas que exportamos, la diversificación de mercados nos dan oportunidades. Y ahora las zonas geográficas que vemos o que pensamos que van a salir antes de la crisis son la Europa central, también la Europa del norte, países escandinavos, Oceanía, especialmente Australia. Y hay mercados como el chino que poco a poco está haciendo la crisis y en este momento antes que Europa, pero el problema es que competir en China es muy complicado. No somos competitivos en precio, es un mercado cerrado, con lo cual es difícil para nosotros. Confiamos mucho en el mercado de Estados Unidos, esperamos que salgan pronto de la crisis del COVID, que políticamente pues en noviembre se defina el panorama y estos van a ser pues, nuestros principales mercados. Somos muy negativos con la evolución de Sudamérica, que ha sido un mercado tradicional muy importante para nosotros, pero el COVID les está afectando. Les afectó más tarde que a nosotros, pero ahora hay países como Brasil, varios países en Sudamérica que están muy afectados y pensamos pues, que van a tardar años en salir. Con lo cual, sin ser positivo, creo que tenemos que ser optimistas. Hay que diversificar en productos, hay que diversificar en sectores, hay que diversificar en mercados y tenemos que rodearnos de personal válido, de colaboradores válidos en los mercados exteriores, que va a ser lo que nos permita salir de la crisis antes que a nuestros competidores. Pues ya que se ha mojado Jorge, le preguntamos también a Javier y a Pedro. ¿Sois optimistas ante la reactivación económica, realistas, pesimistas? ¿Cuál es la visión del Colegio de Ingenieros de Caminos y del Colegio de Arquitectos? Javier. Pues en estos momentos lo que hay es una gran incertidumbre. Queremos ser optimistas pensando en que puede ser una oportunidad las ayudas europeas, o si hay unos planes importantes en obra pública o en rehabilitación, en los distintos tipos de obras, en depuración de aguas residuales, en lo que decidan los gobiernos. Lo que sí que es cierto es que tenemos empresas capacitadas y profesionales capacitados y empresas de proyecto capacitadas para asumir el reto si viene mucho dinero de Europa, porque
estas empresas han sido capaces lo han demostrado que son capaces de afrontar ese reto. Pero efectivamente en este momento hay una gran incertidumbre y lo que es iniciativa privada, pues todas las empresas que están disminuyendo ventas y por lo tanto tienen menos ingresos, en este momento las inversiones a largo plazo las tienen que estar, es la sensación que tenemos que las están paralizando o es razonable que las repiensen. Y ese repensar quiere decir que esa falta de decisión lleva un retraso a todo el ciclo económico. Si el Estado o vienen ayudas europeas impulsa para reactivar la economía y le echa un poco de gasolina, pues entonces puede ser un momento bueno. Pero la administración en España en estos momentos, con la actual ley de contratos, es muy lenta. El Ayuntamiento de Zaragoza no consigue contratar una obra en menos de 7 meses. Hace una de trámites tremendos, tremendos. Vuelven a informar uno, vuelve a informar el otro vuelve a informar el pliego. Hablo del Ayuntamiento de Zaragoza porque estuve muchos años. Hace años en el Ayuntamiento de Zaragoza se contrataba en un par de meses una obra. Hoy en día son al menos 7 meses. Entre la nueva legislación que ha habido, una ley que... De tal manera que llegábamos a que cuando se adjudicaba una obra, la tecnología que había, por ejemplo, de alumbrado ya estaba obsoleta. O sea, como costaba años, en algunos momentos costaba años, pues ya decía, pero si estas lámparas no las fabrican, si es que ahora ya son de LEDs, pero no puede ser que una obra cueste 3 años de adjudicar. Pero es que como estaba muy endeudado el ayuntamiento, estaba preparado de manera que si hasta que hacen el documento contable, hasta que por fin se adjudica, no sé qué, cierran las partidas a primeros de diciembre y entonces se cierra el ejercicio porque se escapaba de déficit, no sé. Y entonces esto no puede ser. Si viniera dinero de Europa, tiene que haber alguna modificación para que la burocracia permita impulsar al sector de la construcción con rapidez. ¿Y la visión del Colegio de Arquitectos, Pedro? Bueno, en principio, muy parecida a la que has puesto, Javier. Totalmente de acuerdo en que tiene que cambiar la normativa, que la ley de contratos hay que modificarla totalmente. Hay que agilizar las licencias, que sé que el Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo lo posible y todos los ayuntamientos, por supuesto, de la región. Tenemos que conseguir que esas ayudas lleguen, pero que nos anuncien con tiempo para que se puedan preparar los proyectos y se puedan resolver las tramitaciones. No puede ser es que este año nos den, yo qué sé, la cantidad que sea y hasta enero o febrero no podamos ejecutar, porque entre que se prepara todo y nos dan licencia y se resuelve, y ya no digo ya a nivel de contratación pública, que como dice Javier, para mí es un desastre lo que se tarda, hasta el extremo de que consta que en muchas administraciones es que casi no quieren los propios funcionarios hacer trabajos, pues porque les cuesta tantísimo y les ponen tantas pegas que no hay forma. O sea, hay que simplificar la documentación, la tramitación y agilizar los trámites burocráticos. Y una licencia que se pueda dar en 2 meses es lo que tendría que ser, que es lo que antiguamente era. Vamos. Bueno, pues queda claro que tenemos cimientos, tanto a nivel de profesionales, de ingenieros de caminos, de arquitectos y de empresas fabricantes de maquinaria de construcción, con lo cual los cimientos los tenemos, a ver si seguimos construyendo edificios, salimos pronto de esta crisis. Jorge Cuartero, Javier Monzeta, Pedro Navarro, ha sido un placer compartir este conocimiento y vuestras experiencias aquí en Más Cerca del IAF. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación.